En el caluroso y húmedo puerto de Veracruz vivía una mujer llamada Alicia. Era una mujer enigmática, con una belleza cautivadora y una sonrisa que parecía esconder más de lo que revelaba. Aunque muchos hombres la admiraban y la cortejaban, pocos se atrevían a acercarse a ella demasiado. Alicia tenía una reputación que la precedía, una aura de misterio que la hacía aún más irresistible. Oscar, un joven marinero que acababa de llegar al puerto, la vio por primera vez en una fiesta local. Sus ojos se encontraban en la pista de baile y en ese instante Oscar supo que tenía que conocerla. Se acercó a ella con confianza, algo que pocos hombres habían hecho antes. Alicia sonrió de una manera que solo él podía ver y aceptó bailar con él. La noche transcurrió entre risas y miradas furtivas. Alicia era una mujer encantadora y Oscar se sintió atraído por ella como un imán. Cuando la fiesta terminó, él le propuso dar un paseo por la playa, bajo la luz de la luna llena. Alicia aceptó y juntos caminaron por la orilla, el sonido de las olas rompiendo contra la arena siendo la única música que acompañaba sus pasos. Después de un rato, llegaron a una cabaña solitaria, oculta entre los árboles. A un lado de la playa, Alicia lo invitó a entrar. La cabaña era pequeña pero acogedora, iluminada por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Alicia se sentó en el sofá y lo invitó a unirse a ella. Oscar, sintiendo que la tensión entre ellos aumentaba, se sentó a su lado, incapaz de apartar la mirada de sus ojos oscuros. «Hay algo que debes saber sobre mí, Oscar», dijo Alicia, su voz suave pero cargada de un peso que él no pudo ignorar. «¿Qué es?», preguntó, intentando parecer despreocupado, aunque en realidad estaba intrigado. Alicia alargó la mano hacia él y tomó la suya. Oscar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus dedos eran sorprendentemente fríos. Ella lo miró a los ojos y luego, con un movimiento lento y deliberado, comenzó a doblar sus dedos de una manera antinatural, torciéndolos hacia atrás en un ángulo imposible, como si sus huesos no existieran. Oscar sintió que el pánico se apoderaba de él. Los dedos de Alicia se retorcían y se curvaban de formas que desafiaban la lógica y la anatomía humana. Sus uñas largas y afiladas brillaban a la luz de las velas, transformando sus manos en grotescas garras. ¿Qué eres?», logró preguntar con su voz apenas. «Esto es lo que soy, Oscar», respondió Alicia, su voz ahora gélida, desprovista de la calidez de antes. «Mis dedos son una maldición, un oscuro secreto que he llevado conmigo toda mi vida. Puedo hacer cosas que otros no pueden, cosas que no deberías ver». Antes de que Oscar pudiera reaccionar, el horror de lo que veía lo golpeó con fuerza y su mente se sumergió en la oscuridad. Sus ojos se volvieron blancos y su cuerpo cayó al suelo con un sonido sordo. Alicia lo miró con una mezcla de lástima y resignación. «Siempre es así», murmuró para sí misma mientras se arrodillaba junto a su cuerpo inerte. «Nadie puede aceptar lo que soy. Nadie puede soportar mi secreto». Los dedos de Alicia regresaron a su forma normal, pero la visión de su flexibilidad antinatural quedaría grabada en la mente de Oscar, si es que volvía a despertar. Ella suspiró levantándose para apagar las velas una a una, dejando que la oscuridad envolviera la cabaña. Cuando Oscar despertó, la cabaña estaba vacía. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación de un brillo pálido. Se incorporó con la cabeza dándole vueltas y un sabor amargo en la boca. Se llevó una mano a la frente, tratando de recordar cómo había terminado en el suelo. Entonces, los recuerdos de la noche anterior lo golpearon como una ola. La fiesta, la playa, Alicia y sus dedos. Una oleada de pánico lo recorrió y se levantó de golpe. Miró a su alrededor, pero no había rastro de Alicia, ni de las velas, ni de las sombras danzantes. Era como si todo se hubiera sido un sueño. Aún así, no podía sacudirse la sensación de que algo terrible habría sucedido. Con el corazón acelerado salió de la cabaña y caminó de regreso a la playa. El mar estaba en calma y las primeras luces del día iluminaban la costa. Oscar se quedó mirando el horizonte tratando de ordenar sus pensamientos. Todo se sentía borroso y real, como si lo que hubiera visto no pudiera ser verdad. Decidió que era mejor olvidar lo sucedido, convenciéndose a sí mismo de que había sido una alucinación, una broma cruel de su mente tras una noche de fiesta. Regresó al puerto y volvió a su rutina diaria. Sin embargo, olvidar no fue tan fácil como había pensado. Las semanas pasaron y Oscar no podía escapar de las imágenes que lo perseguían. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía los dedos de Alicia, retorciéndose en su mente, moviéndose en ángulos imposibles. Los veía en las sombras de su habitación, en las ramas de los árboles e incluso en los reflejos del agua. Empezó a sonar con ellos, pesadillas en las que los dedos se alargaban y lo rodeaban, apretando su garganta haciéndolo gritar en silencio. Durante el día las cosas no mejoraban, comenzó a tener alucinaciones. Veía los dedos de Alicia entrelazándose con los suyos mientras trabajaba, sintiendo el frío de sus manos en su piel. A veces, cuando estaba solo, juraba escuchar una voz, susurrando su nombre, una vez suave pero cargada de algo oscuro y siniestro. Oscar intentó buscar ayuda, habló con sus amigos, con el cura del pueblo, pero nadie le creyó. «Estás agotado», le decían. «Necesitas descansar». Pero descansar era imposible cuando cada momento de calma traía consigo la presencia de esos dedos infernales. La situación empeoró.
Una noche su madre lo encontró gritando y temblando en su cama, arañando el aire como si intentara apartar algo invisible. Asustada, trató de calmarlo, pero él no dejaba de gritar los dedos de Alicia que venían por él. Al día siguiente, su madre, desesperada por ayudarlo, lo llevó al hospital psiquiátrico de la ciudad. Oscar, agotado y delirante, no puso resistencia. Los médicos lo examinaron y tras escuchar sus historias de alucinaciones y pesadillas, lo internaron en una habitación aislada, lejos de todo lo que pudiera desencadenar más episodios. En la soledad de la habitación blanca, Oscar se sentía más atrapado que nunca. Las paredes acolchadas no podían evitar que los dedos de Alicia lo persiguieran. A cada momento sentía que se acercaban más, envolviéndolo, apretando su pecho hasta que le costaba respirar. Las enfermeras lo encontraban a menudo murmurando para sí mismo, sus ojos desenfocados, hablando de los dedos que venían por él, de la cabaña en la playa, de una mujer que nunca existió. Los médicos aumentaron las dosis de sus medicamentos, pero nada parecía alejarlo del borde de la locura. Cada día, Oscar se hundía más en su propia mente, atrapado en un ciclo interminable de terror. Podía sentir que los dedos de Alicia estaban cerca, tan cerca que casi podían tocarla. Y así, en el silencio de la habitación, mientras el resto del mundo seguía mirando, Oscar esperaba el momento en que los dedos de Alicia finalmente la alcanzaran y el oscuro secreto que ella le había mostrado lo reclamara para siempre. Alicia había vivido toda su vida con su oscuro secreto, un secreto que nadie de su familia entendía ni quería entender. Desde pequeña había sido diferente. Sus dedos eran anormalmente flexibles, moviéndose en formas que desafiaban la lógica y la naturaleza. Lo que para ella era una parte normal de su vida, para su familia era una maldición, algo que debía ocultarse y nunca mencionarse. Creció en una casa llena de susurros y miradas de reojo, con sus padres y hermanos tratando de ignorar lo que era evidente. La madre de Alicia solía cubrir las manos de su hija con guantes largos, excusándose ante los demás diciendo que Alicia tenía una afección en la piel, pero los murmullos y las habladurías siempre los seguían, como un espectro invisible que no podían evitar. Con los años, Alicia aprendió a esconder su condición, a mantener sus manos fuera de la vista, a no hacer movimientos bruscos, pero en la soledad de su habitación practicaba con sus dedos, doblándolos y retorciéndolos, hasta que sentía un dolor agudo que le hacía detenerse. Era su pequeño ritual, una manera de afirmar que, a pesar de todo, ella seguía siendo quien era. Esa noche en la cabaña con Oscar, había sentido una conexión que nunca antes había experimentado. Por un momento pensó que tal vez él podría aceptarla, entenderla, pero al mostrarle su secreto, vio el terror en sus ojos y supo que lo había perdido. Escapó de la cabaña antes de que él despertara, huyendo hacia las sombras, hacia la soledad que conocía tan bien. Cuando volvió a casa, su familia la estaba esperando. Habían escuchado rumores sobre la cabaña, sobre lo que había sucedido. Su madre, con lágrimas en los ojos, le suplicó que le dejara de asustar a la gente. Su padre, con la mandíbula apretada, le dijo que ya no podía seguir soportando la vergüenza. Alicia intentó explicar, pero sus palabras se ahogaron en el miedo y la incomprensión. Finalmente, tomaron una decisión. La llevarían al hospital psiquiátrico. Es por tu bien, le dijeron. Pero Alicia sabía la verdad. Querían deshacerse de ella, del problema que representaba. No tenía más opción que aceptar. Al llegar al hospital, el olor desinfectante y el silencio opresivo la envolvieron. La llevaron a una pequeña habitación blanca, con una cama y una ventana con rejas. Alicia se sentó en la cama, mirando sus manos, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Aquí encerrada no habría nadie que pudiera verla. No habría miradas de terror ni susurros, pero tampoco habría esperanza. Pasaron los días y Alicia se fue sumiendo en la monotonía del hospital. A veces escuchaba a otros pacientes gritar en la distancia, sus voces llenas de desesperación. Otras veces las enfermeras pasaban por su puerta, susurrando entre ellas. Alicia sabía que hablaban de ella, de la mujer con los dedos anormales. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del hospital, sintió una presencia familiar. Se detuvo frente a una puerta y miró a través de la pequeña ventana de vidrio. Ahí, en la cama con los ojos cerrados y una expresión de angustia en el rostro, estaba Oscar. Su corazón dio un vuelco, no podía creerlo, él también estaba aquí. Alicia tocó la puerta suavemente, temiendo despertarlo, pero al contacto Oscar abrió los ojos, y al verla su expresión cambió de sorpresa a miedo. Se levantó de la cama retorciéndose hasta la pared. «Tú», exclamó su voz temblando. «Eres tú». Alicia levantó la mano tratando de calmarlo. «Oscar, por favor escúchame, no quería hacerte daño, solo quería que me entendieras». Pero Oscar no podía escucharla. Sus ojos se fijaron en sus manos, y Alicia supo que él veía lo mismo que había visto aquella noche. Los dedos que tanto temía moviéndose de una manera tan antinatural como si tuvieran vida propia. «Aléjate de mí», gritó.
su voz llena de pánico. «Eres una maldita bruja». Alicia sintió un dolor agudo en su pecho, una punzada de rechazo y desesperación. Las puertas del hospital no podían separarlos más que el miedo y el rechazo que ahora los dividía. Supo que en ese momento, no importaba cuán lejos corriera o cuán bien se escondiera, su secreto siempre la seguiría, persiguiéndola como una sombra. La puerta se abrió de repente y dos enfermeras entraron corriendo, sujetando a Oscar mientras gritaba y se debatía. Una de ellas la miró con desdén y cerró la puerta de golpe, dejándola en el pasillo, sola. Alicia se quedó allí con las manos temblorosas, sintiendo el peso de su maldición. El hospital, con sus muros blancos y sus luces frías, no era un refugio, era una prisión, una que no podía contener el horror de su existencia. Se giró y caminó por el pasillo, las palabras de Oscar resonando en su mente. Bruja, maldita. Sabía que debía aceptar su destino, pero en lo profundo de su ser, una parte de ella se negó a rendirse. No había escapatoria para Alicia de su oscuro secreto, pero no estaba dispuesta a desaparecer en silencio. Oscar se despertó en una cama fría, con el eco de sus propios gritos aún resonando en su cabeza. Sus muñecas estaban atadas a la cama con correas de cuero y un tubo de plástico. Se extendía desde su brazo hasta una bolsa de suero. Parpadeó, tratando de enfocar la vista en la habitación, iluminada por luces fluorescentes. Las imágenes de Alicia y sus dedos seguían acechándolo, su mente atrapada en un ciclo interminable de terror. Recordó el encuentro en el pasillo del hospital, la forma en la que ella lo había mirado, y el horror en sus ojos había sido más de lo que podía soportar. En un acto de desesperación había tratado de poner fin a su tormento, esperando encontrar paz en la oscuridad que tanto temía. Pero los médicos lo encontraron a tiempo, lo sacaron del borde de la muerte, cosieron sus heridas y lo sedaron, asegurándose de que no pudiera lastimarse a sí mismo de nuevo. Ahora, atrapado en esta prisión de paredes blancas y restricciones, Oscar sintió que la locura la consumía lentamente. Las enfermeras pasaban por su habitación, revisando sus signos vitales, susurrando entre ellas sobre el paciente problemático, que no dejaba de hablar de una mujer y sus dedos malditos, y le inyectaban medicamentos para mantenerlo tranquilo, para ahogar sus gritos y calmar su mente, pero ni las drogas podían borrar la presencia de Alicia de sus pensamientos. Alicia, mientras tanto, había escuchado los rumores, las palabras de las enfermeras, los susurros en los pasillos le contaron la historia de Oscar. Sabía que él había intentado terminar con su vida, y una parte de ella sintió una punzada de culpa. Sin embargo, había otra parte más oscura y profunda que se regocijaba con el poder que tenía sobre él. El miedo que veía en sus ojos era una confirmación de lo que siempre había sabido. Ella no era una víctima, sino una cazadora. Desde su llegada al hospital, algo había cambiado en Alicia. Su habilidad para controlar sus dedos se había agudizado, transformándose en una herramienta precisa y aterradora. Podía doblar sus manos en formas que antes no habría imaginado, moviendo cada articulación con una precisión inhumana. Sus dedos se podían deslizarse por cualquier superficie, trepar por las paredes, moverse en silencio como serpientes. Una noche, cuando el hospital estaba en silencio y las luces se habían apagado, Alicia decidió visitar a Oscar una última vez. Se escabulló por los pasillos como una sombra, sus pies deslizándose sin hacer ruido. Sabía que encontraría la habitación de Oscar en la sección de aislamiento, lejos de los demás pacientes. Su corazón latía con una calma extraña mientras se acercaba a la puerta. Dentro, Oscar estaba sentado sedado, sus ojos abiertos pero vidriosos, mirando al techo sin verlo realmente. Alicia abrió la puerta con suavidad, deslizándose en la habitación como un espectro. Cerró la puerta detrás de ella y se quedó quieta por un momento, observándolo. Oscar, susurró. Su voz apenas un susurro. Sabía que nos volveríamos a ver. Oscar no respondió, estaba atrapado en una neblina de drogas, incapaz de moverse o hablar, pero sus ojos, esos ojos que alguna vez habían brillado con vida, ahora reflejaban solo miedo y desesperación. Alicia se acercó a él, sus dedos moviéndose de manera sinuosa en la penumbra. Lo siento, Oscar, dijo, aunque sabía que no sentía remordimiento alguno. No quería hacerte daño, pero tú me obligaste. Ahora solo quiero que elijas. ¿Seguirás viviendo en este tormento o prefieres dejarlo ir? Sabía que no habría respuesta. Se inclinó sobre él, sus dedos extendiéndose como garras. Podía sentir el poder fluyendo a través de ellos. Una corriente oscura y fría que la llenaba de una satisfacción profunda. Oscar cerró los ojos, sus labios moviéndose en una plegaria silenciosa. Alicia deslizó sus dedos alrededor de su cuello, moviéndose con la gracia de una serpiente. Podía sentir su pulso, débil y lento bajo su piel. Por un momento se detuvo, observando su propio reflejo en los ojos de Oscar, viendo el monstruo que él veía. Pero el poder era demasiado, la tentación irresistible. Sus dedos se cerraron en un apretón firme y preciso, y el cuerpo de Oscar se tensó bajo su toque. La vida se desvaneció de los ojos de Oscar, su cuerpo relajándose en un último suspiro.
Alicia lo miró, una calma fría envolviéndola, mientras sus dedos regresaban a su forma normal. La habitación estaba en silencio. En ese silencio, Alicia sintió una paz que no había sentido en años. Sabía que esto no era el final, sino un nuevo comienzo. Salió de la habitación cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Los pasillos del hospital estaban desiertos y Alicia caminó con paso firme, sabiendo que nadie la vería. Este era su dominio, un reino, y Oscar no sería el último en conocer el terror de sus dedos. Había más en el hospital que merecían conocer su poder, más almas atrapadas en su propio tormento. Alicia sabía que su destino estaba ligado a sus dedos que siempre había odiado. Ahora los aceptaba por lo que eran, una herramienta, un don, una maldición que ella controlaba. Alicia se había convertido en una sombra en los pasillos del hospital psiquiátrico. No era más la joven asustada que temía sus propios dedos. Ahora esos dedos eran su arma, su justicia, su venganza. Y había una lista de personas que debían pagar por lo que había hecho. Entre ellos, 2 hombres destacaban en su mente: el doctor Jiménez y el enfermero Armando. Desde que Alicia había llegado al hospital, el doctor Jiménez se había encargado de su tratamiento, con una apariencia impecable y una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Jiménez había demostrado ser un hombre cruel. Para él, Alicia no era más que un objeto de estudio, una anomalía que debía ser analizada y diseccionada. Le administraba medicamentos que le dejaban mareada y débil, alterando la dosis y combinaciones solo para ver cómo reaccionaba. En las sesiones de terapia, Jiménez le presionaba para hablar de sus dedos, haciendo preguntas insidiosas, mientras tomaba notas con frialdad clínica. Pero lo peor eran las veces que la encerraban en una habitación sin ventanas, con paredes acolchadas, diciendo que era por su propio bien. Allí, Alicia perdía la noción del tiempo, su mente girando en un torbellino de paranoia y miedo. Y siempre al final de sus sesiones, Jiménez la miraba con sus ojos vacíos y sonreía, como si disfrutara de su sufrimiento. El enfermero Armando no era mejor. Con su complexión robusta y su actitud dominante, Armando se encargaba de las necesidades físicas de Alicia. Disfrutaba cuando le tocaba restringirla, apretando las correas con más fuerza de la necesaria, sus manos rozando su piel de manera que la hacía estremecer de asco. Más de una vez le había susurrado palabras al oído, promesas y amenazas, veladas que la hacían desear desaparecer. Pero Alicia no podía huir. No entonces. Cada noche sola en su habitación, Alicia planeaba. Había aprendido a moverse sin ser vista, a escuchar las conversaciones de los doctores y enfermeros, a entender sus rutinas. Sabía que su oportunidad llegaría y cuando lo hiciera estaría lista. El primero en caer fue el doctor Jiménez. Era tarde y la mayoría del personal había abandonado la psiquiatría. Alicia se deslizó por los pasillos oscuros, sus dedos moviéndose con una fluidez que parecía casi sobrenatural. Encontró al doctor en su oficina, leyendo los informes de los pacientes bajo la tenue luz de la luna. Jiménez no la vio entrar, estaba demasiado concentrado en sus papeles. Alicia se acercó en silencio, sus dedos alargándose hacia la nuca del doctor. Los movió con una precisión de cirujano, sus articulaciones doblándose y girando. Al sentir el toque frío en su cuello, Jiménez se estremeció y miró hacia arriba, sus ojos encontrándose con los de Alicia. «¿Tú?», logró decir antes de que los dedos de Alicia se enroscaran alrededor de su garganta. No había fuerza en su agarre, solo una presión constante, una sensación de frío que se extendía por su piel. Jiménez intentó gritar, pero su voz fue ahogada. Alicia sonrió inclinándose hacia él. «Eso es por todo lo que me hiciste», susurró, sus palabras llenas de una calma aterradora. «Ahora vas a saber lo que es estar atrapado sin salida, sin esperanza». Los dedos de Alicia se movieron, retorciéndose bajo la piel del doctor. Sentía como cada fibra de su cuerpo respondía a su voluntad. Con el miedo los ojos de Jiménez se transformaba en un pánico absoluto. Un crujido sordo resonó en la habitación y el cuerpo del doctor se quedó inmóvil, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Alicia retiró sus dedos, limpiándose la sangre de la bata del doctor. Sabía que el personal encontraría su cuerpo a la mañana siguiente, pero no le importaba. Su misión no había terminado. Tenía un último nombre en su lista: Armando. Lo encontró en la sala de descanso terminando su turno. Estaba solo, mirando a su teléfono con expresión aburrida. No escuchó a Alicia acercarse, ni sintió su presencia hasta que fue demasiado tarde. Los dedos de Alicia se deslizaron alrededor de su cuello, su toque suave y letal. «¿Alicia?», preguntó Armando, su voz temblando. Intentó liberarse, pero los dedos de Alicia se cerraron con fuerza, sus uñas afiladas perforando su piel. Sentía el latido acelerado de su corazón bajo su toque, la adrenalina corriendo por sus venas. «Siempre me mirabas como si fuera un objeto», dijo Alicia, sus palabras frías y calculadas. «Ahora vas a sentir lo que es ser controlado sin poder, sin escape». Armando intentó gritar, pero su voz fue sofocada. Los dedos de Alicia se movieron con rapidez, cortando su aliento, rompiendo su resistencia. En un último intento desesperado, Armando levantó una mano, tratando de apartarla,
pero Alicia era impecable. Un giro rápido de sus dedos y todo terminó. Dejó el cuerpo de Armando en el suelo, saliendo de la sala sin mirar atrás. Los pasillos estaban vacíos y Alicia se movió con una confianza recién encontrada. Sabía que no había vuelta atrás, que el hospital pronto estaría en caos, y sabía que debía irse antes de que la descubrieran. El hospital psiquiátrico estaba rodeado de altos muros, pero para Alicia esos muros no eran más que un obstáculo menor. Sus dedos se enroscaron en los ladrillos, templando con facilidad de un gato. En unos minutos estaba fuera, corriendo hacia la libertad, pero mientras se alejaba una idea persistente la siguió. Esto no era el final. Había otros en otros lugares que también merecían sentir su poder. Alicia no era una simple víctima, era una cazadora, y había un mundo lleno de presas esperando.